presentar otra parte del estudio del capítulo 8 de Daniel, del libro de Urias Smith, pero primero vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Santo, bendito seas, Señor, que estás en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Padre, por poder estar reunidos aquí para estudiar tu palabra, para comprender este asunto, Señor, que hoy nos reúne para estudiar. Padre, te pedimos de tu Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio, para que guíe mis palabras, Señor, y que podamos todos enriquecernos de este estudio, que podamos, Señor, comprender y guardar en nuestras memorias lo que tú quieres, Señor, que sepamos, que comprendamos. Gracias por la luz que nos das. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hace ya tiempo que no seguíamos con este estudio, así que vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la última vez que tocamos este tema. Nos quedamos, o más bien vimos el santuario como ese, bueno, más bien estuvimos estudiando qué era a lo que se refería Daniel 8:14 en cuanto el santuario. ¿Qué era? Estudiamos 4 puntos, los cuales podrían ser el santuario. Entonces vimos la tierra, estudiamos la tierra, la posibilidad de que la tierra fuera ese santuario que se refería aquí, pero vimos que no fue así. Vimos que, permítanme. Que no hay textos bíblicos que avalen directamente a la tierra como ese santuario. También vimos la posibilidad que fuera la tierra de Canaán y no fue así tampoco. La iglesia también como ese santuario y no cumplió las características. Y hoy estudiaremos el santuario, el tabernáculo, ese santuario celestial como ese santuario que se refiere en este versículo, Daniel 8:14. Entonces, empezaremos hoy. Tenemos mucha lectura. Les pido que puedan apoyarme con sus comentarios, pero que estos sean breves, por favor, porque hoy leeremos mucho. Bueno, empecemos. Que dice, vamos a movernos hasta esa diapositiva porque, a ver, está lo lentita. Esa es la tierra como el santuario, ya lo estudiamos, vimos que no cumplen las características, la tierra de Canaán, el santuario, tampoco. Estos son los versículos que podrían decir que la tierra de Canaán es el santuario, pero vimos que no lo nombran como tal, solo dicen que es
el lugar del santuario, pero no lo llaman santuario. Seguimos en la tierra, la iglesia como santuario, solo hay un texto que lo apoya y aún así no lo llama santuario. Entonces aquí es donde nos quedamos. Santuario es el santuario. Vamos a empezar a estudiar esto. Dice, el templo en el cielo, el santuario. Ahora vamos a examinar esta posición, pues como hemos visto, la tierra de Canaán, la tierra o la iglesia no son el santuario. Pablo en el libro de Hebreos nos dice, en Hebreos 8, en Hebreos 8:2 nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, al que da expresamente el nombre de el santuario. Aquí se nombra como santuario aquel tabernáculo. Y que podemos ver en el versículo 1, sitúa en los cielos. Aquí Pablo nos habla de ese tabernáculo que no levantó el hombre, sino el Señor. Y nos dice que está en el cielo. Sigamos este estudio para ir entendiendo mejor lo que nos quieren decir. De cuyo santuario existía bajo la dispensación anterior, primero en el tabernáculo construido por Moisés y después en el templo de Jerusalén, un modelo, un tipo o figura. Y sobre este punto de vista descansa nuestra esperanza de jamás entender esta cuestión. Pues hemos visto las otras posiciones, pues que son insostenibles. Como ya lo mencionamos, la tierra no es el santuario, la tierra de Canaán tampoco, en la iglesia tampoco. Oh, perdón, aquí no le quité esto, perdónenme. Bien. Pablo da un testimonio muy explícito en este punto. En Hebreos 9, si alguien puede ayudarme a leer Hebreos 9 por favor, que levante la mano, que diga yo. Chedei, muchas gracias, adelante. Hebreos 9, pero ¿cuál versículo? No, 1, perdón. Versículo 1, por favor. De acuerdo, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Sí, muchas gracias. Este es el punto que nos preocupa determinar. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál fue el santuario del primer pacto? Vamos a leer el versículo 2, del versículo 2 al 5 de este mismo capítulo de Hebreos 9. Por favor, ¿alguien más quisiera ayudarme a leer? O tú mismo, Chedei, por favor. Isabel. La hermana Isabel. Sí, muchas gracias. Sí, del 2 al 5. Sí. Bien. Dice,
porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte en donde estaba el candelero, y la mesa, y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Así es. Gracias, Isabel. Como podemos ver aquí, Pablo nos está hablando de ese tabernáculo erigido por Moisés, ¿verdad? Urias Smith nos dice lo mismo: no hay duda de que Pablo nos está hablando aquí del santuario erigido por Moisés, según la dirección del Señor. Este después se fusionó con el templo de Jerusalén. Este edificio es el santuario del primer pacto, lógicamente por la descripción que nos hace Pablo, ¿verdad? Nos está dirigiendo el pensamiento totalmente a ese tabernáculo, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, seguimos. Y este edificio corresponde a todos los aspectos, en todos los aspectos a la definición del término y el uso para el cual el santuario fue diseñado. Permítame que mi compu está algo lentita. Sí, vamos a ver esos aspectos de este tabernáculo. ¿Por qué es que cumple estos aspectos? ¿Alguien quería comentar? Oí por ahí. Chedey, adelante. Sí, hermana Ale, que el hermano Héctor hizo un comentario y era para leérselo, que dice, no lo eligió Moisés, él recibió una orden de Dios. Así es. Como mencioné, este tabernáculo fue erigido cuando Moisés estaba pues liderando, ¿no?, al pueblo de Dios, pero por instrucciones de Dios mismo. Y eso lo veremos más adelante con textos bíblicos. Gracias por el comentario. Sí, bueno. El primer aspecto que nos menciona que este edificio cumple es que era la morada terrenal de Dios. Dice, que me hagan un santuario, le dijo a Moisés, para que yo pueda habitar entre ellos. Éxodo 25:8. Aquí, como bien nos hizo el comentario el hermano, Moisés recibió direcciones directas, instrucciones directas de Dios para que se hiciera este santuario y de qué manera lo tenían que construir. El Señor dijo, para que yo pueda habitar entre ellos. En este tabernáculo que erigieron según sus instrucciones, Él manifestó su presencia. Como se puede ver en la imagen, el pueblo
rodeando el tabernáculo y la nube de la presencia de Dios sobre el tabernáculo mismo. Aquí es donde de manera pues literal podemos ver cómo el Señor sí habitaba entre su pueblo, ¿no? Podemos ver de manera, pues como ya lo dije, literal que Dios estaba en medio de su pueblo, el pueblo estaba rodeando la presencia de Dios, este tabernáculo, este santuario. El punto número 2 era un lugar santo o sagrado. Era un lugar santo o sagrado, el santuario santo. Levítico 16:33. Ahí podemos encontrar donde lo llama el santuario santo. Santo quiere decir apartado, dedicado para el servicio de Dios, apartado del uso común y que se considera sagrado, ¿no? El punto número 3. En la palabra de Dios se le llama una y otra vez el santuario. Una y otra vez el santuario. De los 140 casos en los que se usa la palabra en el Antiguo Testamento, se refiere casi todos los casos a este edificio. Podemos ver en este tercer punto que al tabernáculo se le llamó santuario. Directamente se dijo que este era el santuario de Dios. ¿Sí? La Biblia lo llama, como ya vimos, 140 veces santuario. Cuando los puntos anteriores que ya vimos, la tierra, Canaán y la iglesia, no fueron llamados santuarios, sino solo el lugar de su santuario. Perdón, me falta. Aquí leemos, el tabernáculo fue construido al principio de tal manera que se adaptara a la condición de los hijos de Israel en ese momento. Estaban entrando en sus 40 años de vagar por el desierto, cuando este edificio se erigió en su medio como la habitación de Dios y el centro de su culto religioso. Viajar era una necesidad y los traslados eran frecuentes. Este es el único santuario relacionado con la tierra sobre el cual la Biblia nos da alguna instrucción o la historia algún registro. Este fue el santuario del primer pacto. Con ese pacto llegó a su fin. No hay ningún santuario que pertenezca al segundo o al nuevo pacto. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Debe de haberlo. De lo contrario, falta la analogía entre estos pactos. Y en ese caso, el primer pacto tenía un sistema de adoración, el cual, aunque minuciosamente descrito, es incomprensible, y el segundo pacto tiene un sistema de adoración que es indefinido y oscuro. Y Pablo virtualmente afirma que el nuevo pacto, vigente desde la muerte de Cristo, tiene un santuario, porque cuando al contrastar los dos pactos, como lo hace en el libro de Hebreos,
dice en el capítulo 9:1 que el primer pacto tenía también ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal. Es lo mismo que decir que el nuevo pacto tiene igualmente sus servicios y su santuario. Además, en el versículo 8 de este capítulo habla del santuario terrenal como el primer tabernáculo. Si ese fue el primero, debe haber un segundo. Y como el primer tabernáculo existió mientras el primer pacto estuvo en vigor, cuando ese pacto llegó a su fin, el segundo tabernáculo debe haber tomado el lugar del primero. ¿Sí? Y debe ser el santuario del nuevo pacto. No, no se puede eludir esta conclusión. Chedei, adelante. Sí, el hermano Eneco pregunta para que puedan entrar Sí. y Ruth también. Creo que tiene problemas para entrar. Si le pueden aceptar la llamada. Y también quería decir de si hay personas a lo mejor que entran ahora y escuchan por primera vez esto acerca de la cuestión del primer pacto y del segundo pacto, que luego a lo mejor en la Biblia lo puedan ver de otra manera. Simplemente aclarar de que como primer pacto se está refiriendo aquí el apóstol Pablo a una situación que ya le pone como un punto de partida desde lo que es el tabernáculo, o sea, cuando está Moisés y lo que serían las leyes ceremoniales y rituales en escena. Pero hay una situación en cuanto a los pactos que ya viene desde mucho antes. El nuevo pacto, de hecho, realmente es el antiguo pacto que viene ya desde Adán y Eva, desde el Edén. Es el pacto eterno. Y ese pacto, lo único que pasa es que luego el Señor, para la situación en la que el ser humano se convierte por medio de la degradación por causa del pecado y en este caso el pueblo hebreo por los años de exilio en Egipto, con toda esa situación de esclavitud en un país pagano y demás, pues tuvo que readaptar esas leyes que ya desde antes las hacían Adán y Eva y sus hijos tuvieron que hacer sacrificios y ofrendas al Señor y ahí estaban integrados todo lo que era el sistema de diezmos y de los mandamientos. Pues los tuvo que volver a readaptar para que este pueblo, estas generaciones, pues de un modo pudiesen lograr intentar llevar una vida santa como el Señor la requería y de esa manera pues les impartió no solo los mandamientos y la ley, sino este nuevo pacto, esta alianza que hace con ellos, que es conocido como el viejo pacto. Y Pablo lo llama el primer pacto, porque una vez entrado ya nuestro Señor Jesús, pues ya luego pasa a ser el pacto mediante Cristo, que es mediante por la fe en su sacrificio y a través de los méritos suyos por las promesas de Dios, pues adquirimos nosotros el perdón de nuestros pecados y podemos optar a la salvación. Sí, muchas gracias, Chedei, por esa aclaración. Y sí, seguiremos hablando mucho acerca del primer pacto y del segundo pacto. Y Urias Smith nos explica también muy bien cómo es que todo lo que tiene, lo que tiene que ver con con, con el tabernáculo, este santuario del primer pacto, qué es lo que se hacía y para qué. Qué era, de qué era figura, de qué era tipo. Y, y lo veremos en este estudio que es muy hermoso el plan de salvación que el Señor diseñó
para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos y estar con Él. Muchas gracias. Sí, seguimos leyendo acerca de este primer pacto, este santuario del primer pacto. Y también ya aquí entraremos a hablar de ese nuevo pacto, de segundo pacto. Dice, ¿dónde entonces buscaremos el santuario del nuevo pacto? Si ya hemos visto cómo el tabernáculo de aquel entonces, erigido por Moisés, fue el santuario de ese primer pacto. ¿Cuál será el santuario del nuevo pacto? ¿Dónde lo buscaremos? Nos hace la pregunta Urias Smith y aquí entramos en ese estudio. Pablo, por el uso de la palabra, también en Hebreos 9:1, nos da a entender que había hablado antes de este santuario. Volvemos al principio del capítulo anterior y lo encontramos resumiendo sus argumentos anteriores de la siguiente manera. Ahora bien, de las cosas que hemos hablado, esta es la suma. Tenemos un sumo sacerdote que está a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Puede haber alguna duda de que tenemos en este texto el santuario del nuevo pacto? Aquí se hace una clara alusión al santuario del primer pacto. Sí, Chedei, adelante. El hermano Eneco tiene todavía dificultades. Si algún hermano le puede aceptar porque no consigue entrar. Sí, al menos a mí no me aparece la solicitud, entonces yo creo que sería a Aurora que le sale por allí el mensaje de que Eneco está solicitando entrar, así para que ella le pueda dar admitir. Sí. Ah, pues es Aurora o el hermano Ricardo, entonces. Tiene que ser Aurora, sí, Chedei, Alejandra, tiene que ser Aurora. Y quiere entrar Ruth también. Ok, ojalá que sí, Aurora pueda ver la solicitud de Eneco para que, y del otro hermanito para que puedan entrar. Bueno, en esta ya entraron los hermanos. Muchas gracias. Podemos ver a partir de de este texto que nos comparte Urias Smith acerca de cómo Pablo nos dice que Jesús es sumo sacerdote del santuario que el Señor levantó y no el hombre. Podemos ver claramente cómo el tabernáculo erigido por Moisés es el llamado santuario en el primer pacto, pero que éste llegó a su fin con la muerte de Cristo en la cruz y que el nuevo pacto tiene un santuario que es el celestial. Sí, Chedei, adelante. No, tengo la mano levantada de antes, por error, perdón. Ok. Sí, decía que
vemos como hay un santuario celestial también, y que en este santuario es el que ministra allí, pues es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Seguiremos viendo cómo se nos dan eh, eh, textos bíblicos donde podemos basar esta verdad del santuario celestial. Esta visión se sostiene más por el hecho de que el santuario construido por Moisés no era una estructura original, sino que fue construido siguiendo un patrón. Jesús, el micro abierto, Jesús. Vaya, me confundí. Sí, ese sonido no sabía qué era. Gracias. Leeremos Éxodo 25, 9. Por favor, ¿me pueden ayudar a leer? No sé quién quiera ayudarme a leer Éxodo 25, 9, por favor. Sí, Chedey, muchas gracias. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Sí, muchas gracias. A Moisés se le fue mostrado un modelo para poder hacer este tabernáculo terrenal, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo 40 de este mismo capítulo. Y también viene en Éxodo 26, 30. Y en Hechos 7, 44. Ahora, ¿de qué era el santuario terrenal un tipo o figura? Permítame un momentito. Ahora vuelvo. Yo quería comentar que se me ha venido ahora mismo la oración de el Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice, y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Que en algunas Biblias tienen esto cambiado. Dice, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es un dato importante, que en alguna Biblia esto lo hayan cambiado, ¿no? Por eso lo del tema del santuario, que es idéntico al que está en el cielo. Y nada de lo que esté en la tierra que no sea conforme al cielo. Pero bueno, Satanás también utiliza estas cosas, ¿no? Para darle el quiebro a las cosas de Dios. Eso me llamó la atención mucho siempre. Así es, Isabel, muchas gracias por ese comentario, porque sí, porque muchos no saben que hay un santuario celestial, ¿no? Está allí, pero para la mayoría está en la palabra de Dios, pero para la mayoría de las personas pasa desapercibido porque, como tú dices, Satanás se ha encargado de crear ahí una confusión, ¿no? De velar esas verdades
que son muy importantes que sepamos. Y bueno, para eso estamos aquí, para comprender mejor la palabra de Dios, para estudiar. Y bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Y vaya que es muy importante este tema del santuario. Y por lo mismo, yo no tenía idea de que había un santuario celestial, y ahora que lo he estado estudiando, y que en el ministerio nos han dado esa luz, nos han dado pues todos esos estudios acerca de esto, y nos damos cuenta de la importancia que tiene el santuario para este plan de salvación que Dios ha diseñado, ¿no? Y se me hace muy bonito, y que gracias a Dios por ese trabajo que ha hecho el Ministerio del Cuarto Ángel, para que muchas personas podamos entender lo que es el santuario. Seguimos. Bueno, dice, ahora de qué era el santuario terrenal, un tipo o figura. Ya hemos visto cómo hay un santuario terrenal, y cómo también en la Biblia nos habla de un santuario celestial. Y vamos a ver de qué era tipo o figura este santuario del primer pacto, que es el santuario terrenal. Del santuario del nuevo pacto, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, la relación que el primer pacto sostiene con el segundo a lo largo de todo, es la de tipo a antitipo. Sus sacrificios eran tipos del mayor sacrificio de esta dispensación. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. Es que escuché aquí, pero no me aparece. Sí, la hermana María. Sí, adelante, María. María, ¿quieres comentar? ¿O sigo? Bueno, seguimos. Sí, nos decía aquí el texto de Urias Smith, nos iba explicando cómo los sacrificios del tabernáculo, del santuario terrenal, eran tipos del mayor sacrificio en esta dispensación. Sus sacerdotes eran tipos de nuestro Señor en su más perfecto sacerdocio. Su ministerio era realizado a la sombra y ejemplo del ministerio de nuestro sumo sacerdote en lo alto. Y el santuario donde ellos ministraban eran un tipo o figura del verdadero santuario en el cielo, donde nuestro Señor realiza su ministerio. O sea que, como hemos visto, es como si fuera una copia, como si fuera un reflejo del santuario que está en el cielo, ese santuario terrenal que hubo entre el pueblo en los tiempos de Moisés, y que posteriormente fue el templo de Jerusalén. Como esos sacrificios que se practicaban allí de estas víctimas, de estos
corderos sin defecto eran una sombra, eran un símbolo del sacrificio de Cristo, y como los sacerdotes eran también un símbolo de Jesucristo, ministrando por nosotros en el santuario celestial. Era una sombra de lo que había de venir. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? ¿No? Bueno, y pues tenemos varios textos bíblicos que sustentan el santuario celestial, ¿no? Algunos de ellos, pues, es Hebreos capítulo 8, versículo 4 y 5, que dice, porque si Él, Cristo, estuviese en la tierra, no sería sacerdote, ya que hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven al ejemplo y a la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo. Porque, mira, dice que haces todas las cosas según el modelo que se te muestra en el monte. O sea, aquí Pablo ya nos está hablando de que en ese santuario celestial Jesús está ministrando, ¿no? Él es el sumo sacerdote en ese santuario. Otro, nada más voy a mencionar algunos otros textos bíblicos por si más adelante quieren revisarlos. Son el capítulo 9 de Hebreos, versículo 8 y 9, también el versículo 12, el versículo 23, el versículo 24, y también en Apocalipsis 4, 5, donde Juan nos habla de ese altar del incienso y un incensario de oro que vio en visión. También el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3, también el Apocalipsis 11, 19, Apocalipsis 15 y versículo 8. Como ven, hay varios versículos o textos bíblicos que nos hablan de este santuario celestial. Sí. Habiendo entendido, permítanme, voy a aquí a mover. Ahí está. Ay, perdón, me pasé. Ahí está. Habiendo entendido que hubo un santuario terrenal y que hay un santuario celestial, ahora nos encontramos con la pregunta, ¿a qué se refiere Daniel 8:14? ¿A qué santuario se refiere este versículo o este texto bíblico de Daniel 8:14? Pues ya estudiamos, hermanos, ya estudiamos el inicio de los 2300 días, que fue en el 457 antes de Cristo, si no me equivoco. Y su fin en 1844. Y que a su término el santuario debe ser purificado, al término de estos 2300 días. Por lo tanto, se refiere al santuario celestial correspondiente al nuevo pacto, donde Jesús ministra como nuestro sumo sacerdote.
¿De acuerdo, hermanos? ¿De acuerdo con esta respuesta? ¿Qué me pueden decir? Así es, ¿no? Porque la profecía nos habla de este periodo de tiempo de los 2300 días. Entonces, ¿qué santuario debía ser purificado al término de estos 2300 días? Ya hemos visto que el tabernáculo terrenal hacía su función porque era un tipo de Jesús, ¿no? Los sacrificios, los sacerdotes, los utensilios del tabernáculo o del santuario terrenal eran un tipo de Jesús, de lo que Él vendría a hacer por nosotros aquí a la tierra. Cuando Él hace su sacrificio en la cruz, entra en vigor este santuario celestial. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Algún comentario, hermanos, acerca de esto? ¿No? Bien, seguimos. Habiendo aprendido lo que constituye el santuario, ¿qué era ese santuario que se refería aquí este versículo? La cuestión de su purificación y de cómo se iba a realizar se resuelve pronto. En la Biblia se nos habla de un servicio de purificación, tanto para el santuario terrenal como para el celestial. Es ahora cuando nos hacemos la pregunta, ¿hay algo en el cielo que se deba purificar? Vamos a ver. Dice, esto es una barrera en el camino para recibir el punto de vista aquí presentado. Entonces, su controversia no es la obra de purificación, sino con Pablo, que afirma positivamente este hecho. Pero antes de que se decida en contra del apóstol, planteemos examinar cuidadosamente en referencia a la naturaleza de esta purificación. Los siguientes son términos claros en los que Pablo afirma la limpieza del santuario terrenal y del celestial. Dice, y casi todo es purificado por la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por lo tanto, era necesario que los patrones de las cosas en los cielos fueran purificados con estos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22 y 23. A la luz de los argumentos anteriores, esto puede ser parafraseado así. Era necesario, pues, que el tabernáculo, tal como lo había levantado Moisés, con sus vasos sagrados, que eran modelo del verdadero santuario en el cielo, deben ser purificados o limpiados con la sangre de los becerros y los machos cabríos. Pero las cosas celestiales mismas, el santuario de esta dispensación, o sea, el nuevo pacto, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, debía ser purificado con mejores sacrificios, a saber, con la sangre de Cristo. Como sabemos, Cristo presentó su sacrificio al Padre, ¿no?
estos méritos de Jesús fueron los que nos compraron, por decir de alguna manera, este perdón, el perdón de nuestros pecados, de los pecados de todo el mundo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza de esta purificación y cómo se va a llevar a cabo? De acuerdo con el lenguaje de Pablo recién citado, se realiza por medio de la sangre. La purificación no es, por lo tanto, una limpieza de suciedad o impureza física, porque la sangre es el agente utilizado en el trabajo. Sí, porque la sangre no es el agente utilizado en el trabajo. O sea, recordando a Javi, la sangre no limpia, sino que mancha, ¿no? Entonces, esta limpieza no es física, como nos dicen aquí, sino va más allá, ¿no? Es espiritual. El hecho de que Pablo hable de que las cosas celestiales deben ser purificadas no prueba que haya alguna impureza física en el cielo, porque eso no es el tipo de purificación a la que se refiere. La razón que Pablo asigna para esta purificación se realice con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión, entonces, es decir, la eliminación de pecado, es la obra que debe realizarse. La purificación, por lo tanto, no es una limpieza física, sino una purificación del pecado. Sí. Ya hemos visto cómo lo que se tiene que purificar en el cielo no es algo que se tenga que limpiar físicamente. Y que hablando de esta manera, la sangre es la que purifica en este caso, ¿no? Y vemos que por lo tanto no puede ser algo físico, sino es algo espiritual. Es la purificación de pecado, como nos comentaban hace rato, ese lugar santo que se tenía que expiar, que purificar, ¿no? Y esto lo hará Jesús en ese santuario celestial, como se hacía en el santuario terrenal, ¿verdad? Pero que ya vimos que el santuario terrenal era solo una figura. Dice, pero ¿cómo es que los pecados están conectados con el santuario, ya sea terrenal o celestial, que se necesite ser purificado de estos? Y esto lo empezaremos a estudiar a partir de aquí. ¿Cómo es que el santuario celestial se ensucia de pecado? ¿Cómo es que el santuario terrenal se ensuciaba de pecado? Esto tenemos que ver, para comprender mejor esto, tenemos que ver cómo es que se hacía esta purificación, esta limpieza en el santuario terrenal. ¿Alguien me podría ayudar a leer este texto del libro de Uriah Smith? Vamos, alguien si lo tiene digital en la página 160. Isabel, ¿quieres comentar algo? Adelante.
Lo de la lectura, ¿qué dices? Sí, ¿Cuál es el texto? dice, los últimos capítulos del Éxodo nos entregan un relato sobre la construcción del santuario terrenal. Los capítulos finales del Éxodo nos relatan la construcción del santuario terrenal y el ordenamiento de los servicios relacionados con él. El libro de Levítico se inicia con una explicación del ministerio que debía verificarse allí. Todo lo que queremos notar aquí es un detalle particular del servicio. La persona que había cometido pecado traía su ofrenda, un animal vivo, a la puerta del tabernáculo. Sobre la cabeza de esta víctima colocaba su mano un momento y, según podemos deducirlo razonablemente, confesaba su pecado sobre ella. Por este acto expresivo indicaba que había pecado y que merecía la muerte, pero que en su lugar consagraba su víctima y le transfería su culpabilidad con su propia mano. ¿Y con qué emociones lo habrá hecho? Quitaba luego la vida al animal. La ley exigía la vida del transgresor por su desobediencia. La vida está en la sangre. Levítico 17, versículos 11-14. De ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero con derramamiento de sangre la remisión es posible, porque se satisface la ley, que exige una vida. La sangre de la víctima que representaba la vida perdida era el vehículo de su culpabilidad y la llevaba el sacerdote para presentarla ante el Señor. Si quiere leer a alguien más, Alejandra. Sí, muchas gracias, Isabel. Sí, hermanos, este texto que vamos a leer ahora, creo que es preciso que lo leamos porque nos explica claramente cómo es que la relación que tiene este santuario, la limpieza del santuario terrenal con el celestial, ¿no? Nos hace esa relación de tipo y antitipo. Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien más le gustaría ayudarme a leer el siguiente párrafo? Si no, lo leo yo. Bueno, lo leeré. Dice, el pecado del individuo era así por su confesión, por el asesinato de la víctima y por el ministerio del sacerdote, transferido de sí mismo al santuario. Víctima tras víctima era así ofrecida por el pueblo. Día tras día la obra avanzaba y así el santuario se convertía continuamente en el receptáculo de los pecados de la congregación. Pero esta no era la disposición final de estos pecados. La culpa acumulada era eliminada por un servicio especial. Que se llamaba la purificación del santuario. Este servicio en el tipo ocupaba un día al año. O sea, en el santuario terrenal, este servicio ocupaba un día al año. Y el 10º día del 7º mes en que se realizaba se llamaba el día de la expiación. Sí. En este día, mientras todo Israel se abstenía de trabajar y afligía sus almas, el sacerdote traía 2 cabras y las presentaba ante el Señor a la puerta de
del tabernáculo de la congregación. Sobre estos machos cabríos echaba suertes, una suerte para el Señor y otra para el macho cabrío expiatorio. Aquel sobre el cual caía la suerte del Señor era asesinado, y su sangre era llevada por el sacerdote al lugar santísimo del santuario y rociada en el propiciatorio. Y este era el único día en que se le permitía entrar en ese departamento, en el lugar santísimo. Saliendo, debía entonces poner ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio, confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, en todos sus pecados, y poniéndola sobre su cabeza, debía enviarlo por mano de un hombre destinado para esto a una tierra no habitada, una tierra de separación o de olvido. El macho cabrío nunca más aparecería en el campo de Israel, y los pecados del pueblo no serían recordados más en contra de ellos. Este servicio tenía en propósito de limpiar al pueblo de sus pecados y purificar el santuario y sus vasos sagrados. Por este proceso, el pecado era removido, pero solo en figura, porque todo ese trabajo era un tipo. Aquí podemos ver cómo el sacerdote le ponía sobre la cabeza del macho cabrío sus manos para transferir esos pecados del pueblo. Y en esta otra imagen vemos como ese hombre que era designado para sacar a este macho cabrío del campamento, vemos que esto es una simbología de Satanás al fin de este tiempo. Sí. Chedey, ¿podrías ayudarme a leer el siguiente párrafo? Sí, hermana, dime. Dicen que la hermana María tiene la mano levantada también, que a lo mejor que no sé si quiere preguntar algo o la tiene por error, Jesús. Vale, Sí, la tiene por error. ya tiene ratito que está la mano levantada, pero ya le dimos la palabra, pero no contestó, así que yo creo que la tiene por error. Vale, ¿y cuál es el párrafo que me dice? Sí, está en la página 161 del libro digital. Dice, comienza, el lector, para quien estos puntos de vista son nuevos. El lector, porque yo tengo otro número de página, de paginación. Vaya. El lector. Para quien estos puntos de vista son nuevos. Vale. El lector, a ver si así por el lector lo encuentro. Antes de ese párrafo te viene este ya lo encontré. servicio. Vale, muy bien. Ya lo encontré. Perfecto. Gracias. Sí, hermanos, Gracias, nada más quería decirles que les pido que me ayuden a leer, pues para que no se aburran de escuchar solamente mi voz, ¿no? Que estemos participativos. Sí, gracias. Perfecto, hermana. El lector, para quien estas explicaciones resulten nuevas, se sentirá tal vez dispuesto a preguntar con cierto asombro: ¿qué podía representar esta obra extraña y qué está destinada a prefigurar en nuestra época?
Contestamos. Una obra similar del ministerio de Cristo, según nos enseñan claramente las Escrituras. Después de declararse en Hebreos 8:2 que Cristo es ministro del verdadero tabernáculo, el santuario celestial, se explica en el versículo 5 que los sacerdotes terrenales servían como en un bosquejo y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, la obra de los sacerdotes terrenales era una sombra o figura del ministerio de Cristo en los cielos. ¿Sigo? Sí, sí, sigues, Chedei, por favor. De acuerdo. El ministerio en figura y de hecho. Estos sacerdotes típicos servían en ambos departamentos del tabernáculo terrenal, y Cristo ministra en ambos departamentos del templo celestial. Ese templo del cielo tiene dos departamentos, o de lo contrario, no fue correctamente representado por el santuario terrenal. Nuestro Señor oficia en ambos departamentos, o el servicio del sacerdote terrenal no era una sombra correcta de su obra. Se indica claramente en Hebreos 9:21 al 24 que tanto el tabernáculo como todos los vasos usados en el ministerio eran figuras de las cosas celestiales. Por lo tanto, el servicio desempeñado por Cristo en el templo celestial corresponde al que desempeñaban los sacerdotes en ambos departamentos del edificio terrenal. Pero la obra que se realizaba en el segundo departamento, o lugar santísimo, era una obra especial destinada a clausurar el ciclo anual de servicios y purificar el santuario. De ahí que el ministerio de Cristo en el segundo departamento del santuario celestial debe ser una obra de igual naturaleza y constituye el final de su obra como nuestro gran sumo sacerdote y la purificación de aquel santuario. En vista de que mediante los antiguos sacrificios típicos los pecados del pueblo eran transferidos en figura por los sacerdotes al santuario terrenal, donde servían aquellos sacerdotes, desde que Cristo ascendió al cielo para ser nuestro intercesor en la presencia de su Padre, los pecados de todos los que buscan sinceramente el perdón por su intermedio son transferidos, de hecho, al santuario celestial, donde Él ministra. No necesitamos detenernos a preguntar si Cristo ministra por nosotros en los lugares santos celestiales, literalmente con su sangre, o solamente en virtud de sus méritos. Basta decir que su sangre ha sido derramada y que por esa sangre se obtiene de hecho la remisión de los pecados, que se obtenía solamente en figura por la sangre de los becerros y machos cabríos en el ministerio anterior. Pero estos sacrificios típicos tenían virtud real en este respecto, que significaban la fe en un sacrificio verdadero todavía por venir. Así, los que se valían de ellos tenían igual interés en la obra de Cristo que aquellos que en nuestra era se allegan a Él por la fe mediante los ritos del Evangelio. La continua Gracias. Perdón. Sí, muchas gracias. Sí, quería comentar que así es como el tabernáculo o santuario terrenal se hacía de esos pecados, ¿no? Y que una vez al año se hacía esta limpieza del tabernáculo
también como símbolo de aquella limpieza que se tendría que hacer en el santuario celestial, ¿no? Hemos visto cómo nos han venido describiendo los pasos que se hacían en el tabernáculo o en el santuario terrenal, y que cómo se comparaban con lo que Cristo haría o hace en el santuario celestial, ¿no? Y cómo también Cristo cargó con todos nuestros pecados, y por su mérito y por su sangre expiatoria fuimos perdonados, ¿no? Todo lo que hemos leído hasta ahorita nos va mostrando cómo todo lo que se hacía en el santuario terrenal era un tipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, ¿no? Su sangre expiatoria, eh, lo que simbolizaba esa limpieza, lo que simbolizaba lo que hacían los sacerdotes, como el sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar a ese lugar especial, el lugar santísimo, y veremos cómo también una vez y para siempre el Señor Jesús hará esta limpieza, ¿no? Es como una vez y para siempre Él se ofreció por el perdón de nuestros pecados. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, Isabel, adelante. Sí, que justamente el versículo 25 de Hebreos 7 nos comenta y nos dice, por lo cual puede también salvar esa sangre suya, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su sangre salva perpetuamente a todos los que se acercan a Dios. Por eso, cuando Satanás quiere hacernos caer y nos dice que es imposible que Dios nos perdone cosas que hemos hecho tan terribles y tal, y hay que decirle pues que escrito está, ¿no? Esto nos salva perpetuamente, por esto Él murió, y si nos arrepentimos de todo corazón, esa sangre es válida eternamente. Es que quería comentarlo. Sí, sí, muchas gracias, Isabel. Eneco también, adelante. Hola, tenía un comentario y una pregunta también, a ver si entre todos podemos igual encontrar la respuesta. Juanita ha preguntado respecto a las imágenes donde sale el cordón rojo en el chivo, si eso era así o no. Y en Levítico 16 no dice nada, pero mirando internet sí que parece ser que hay una tradición que dice que sí, que se le ataba un cordón, un hilo rojo a los cuernos del cabrito antes de llevarlo al desierto, y parece ser que cuando lo iban a soltar quitaban la mitad del hilo, y si se volvía blanco entonces habían sido remitidos los pecados del pueblo, el sacrificio había sido aceptado. Pero claro, me viene a la mente que yo creo recordar, que aquí viene la pregunta, si me podéis corregir, ¿no se supone que cuando el pueblo no se había arrepentido y el sacrificio no era acepto, el sumo sacerdote moría? Creo recordar, ¿no? Entonces eso Sí. tampoco tiene, esa tradición no tiene mucho fundamento bíblico, ¿no? En Así respecto es, de... Eneco, así es. Cuando no se habían arrepentido de totalmente, no se aceptaba el sacrificio y moría el sacerdote. Y de hecho se le ataba a los piececitos unas cuerdas para poder tirar de él y sacarlo. Es Exactamente. cierto, sí, sí.
Entonces vemos que la tradición pudiera ser cierto que ataban un cordón rojo, ¿no? Entiendo, pero no tiene ningún sentido de que el cordón le quitaran un cacho y si se volviera blanco, entonces Dios había aceptado el sacrificio, porque es que no va a favor de la palabra de Dios, ¿no? No tiene sentido, Sí, exactamente, no tiene así sentido. es. Porque es como si quisieran, como si quisieran plagiar lo de Turín y Erin, ¿no? Que si se inclinaba, se encendía de una parte, será que sí, si se encendía de la otra, era que no. Entonces ahí tienes el tema. A mí se me viene así, que es como una especie de querer llevarlo o para confundir en el terreno del malo malísimo. Y yo nunca lo había escuchado verdaderamente esto. Se lo comentamos también más profundamente al ministerio, a alguno de los ancianos, a ver si nos pueden aclarar este tema del hilito rojo y corta si se pone. Yo nunca lo había oído verdaderamente, ni leído tampoco. Sí, sí. Y además, como dice, no tiene mucho sentido, pero podemos investigar más. Sí, David también levantó la mano. Adelante. Pues yo creo que partiendo del principio como tal que son dos machos cabríos, uno es para Jehová y el otro para Azazel, la referencia como tal y quizás seguimos esa misma línea de la tradición, una vez reconocer de que por medio de los méritos de Cristo pues está la limpieza del pecado, pero como tal el pecado, como tal borrado para nosotros del libro, sí, pero como tal sabemos que el pecado va a pesar los hombros, sobre el cuerpo de Satanás como tal. Entonces quizás viéndolo desde esa manera, desde la tradición como tal, es como quizás restar esa importancia en cuanto a lo que representa ese macho cabrío y cargar con esos pecados que será el último que va a desaparecer. Pero como tal, todos los pecados que hizo cometer, eso nadie lo va a quitar. Entonces, no sé, lo veo más como por ese tema de quitar esa responsabilidad que siempre vemos a Satanás tratando de quitar estos simbolismos, aplicarlos de otra manera, pero pues el hecho es muy claro, pues el otro era el que apuntaba realmente si el sacrificio como tal había aceptado por Dios y en lo que dicen los hermanos de la muerte del sumo sacerdote. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pues como ya comentaron, de lo que yo sabía era que el sumo sacerdote entraba y si tenía algún pecado que no fuera pues como perdonado o expuesto al Señor en arrepentimiento, pues moría y y se tenía que sacar, así como nos mencionaba Isabel, jalándolo de la cuerdita, ¿verdad? Porque nadie más podía entrar allí más que el sumo sacerdote. Y bueno, ya veremos y preguntaremos acerca de esto. Y bueno, vemos que puede ser que sí se haya marcado a uno de estos machos cabríos como para distinguir, ¿no? Tal vez, pero no vemos esto de que si se volvía blanco el listón, es que los pecados del pueblo habían sido perdonados, no lo hemos visto en la Biblia o en los escritos de Ellen White o algo, así que estaremos dudosos hasta preguntar, ¿no? O investigar más. Bueno, seguimos leyendo si alguien más no tiene un comentario. Ya casi terminamos. Y bueno, sigo leyendo. La continua transferencia de los pecados al santuario celestial. Y si no se transfieren así, alguien explicará a la luz de los tipos y en vista del lenguaje de Pablo la naturaleza de la obra de Cristo en nuestro favor. Decimos, esta continua transferencia de los pecados al santuario celestial
hace necesaria su purificación por la misma razón que se requería una obra similar en el santuario terrenal. Aquí hay que notar una importante distinción entre dos ministraciones. El tabernáculo terrenal se realizaba una ronda completa de servicio cada año, durante 359 días en sus años ordinarios. La administración avanzaba en el primer departamento, en el lugar santo. La obra de un día en el Santísimo completaba la ronda anual. La obra comenzaba entonces de nuevo en el lugar santo y seguía adelante hasta que otro día de expiación completaba la obra del año. Y así sucesivamente, año tras año. Esta repetición continua de la obra era necesaria debido a la corta vida de los sacerdotes mortales. Pero no existe tal necesidad en el caso de nuestro divino Señor, quien vive para siempre para interceder por nosotros. Por lo tanto, el trabajo del santuario celestial, en lugar de ser un trabajo anual, se realiza una vez por todas. En lugar de repetirse año tras año, se le designa un ciclo en el que se lleva a cabo y se termina para nunca repetirse. ¿Sí? Como vemos, el Señor no tiene que sacrificarse una y otra vez cada año, sino lo hizo una vez y para siempre. Así el santuario celestial será limpiado o será purificado una vez para siempre. O lo está haciendo. Isabel, ¿quieres comentar? Adelante. Sí, yo quería comentar acerca del versículo de antes, el de Hebreos 7:25, el pequeño comentario bíblico que viene, ¿vale? Y dice así: tomaré los pecados de ellos. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Mediante su obra, los umbrales del cielo se inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que abra las ventanas del alma en dirección al cielo. Cuando las oraciones de los sinceros y contritos asciendan al cielo, Cristo dice al Padre: tomaré los pecados de ellos, que estén en ellos ante ti como inocentes. Al tomar sus pecados, llena los corazones de ellos con la gloriosa luz de verdad y amor. Esto también es en relación totalmente con el santuario, lo cual es Cristo. Todo el santuario, todo es Cristo. Sí, así es. Como el santuario es importantísimo para nosotros y más en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que estamos en ese tiempo de purificación o de expiación, o estamos en ese juicio, ¿no? Estamos en ese tiempo solemne, Y sí, Jesucristo tiene un trabajo en el cielo, porque hay un santuario celestial que, así como el santuario terrenal, tenemos que comprender, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo. Ya nos falta poquito. Un año de servicio en el santuario terrenal
representaba toda la obra del santuario de lo alto. En el tipo, la purificación del santuario era la breve obra de cierre del servicio del año. En el antitipo, la purificación del santuario debe ser la obra final de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. En el tabernáculo de las alturas, en el tipo, para purificar el santuario, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ministrar en la presencia de Dios ante el arca de su testimonio. En el antitipo, cuando llega el momento de la purificación del santuario, al final de los 2300 días, en 1844, puse yo aquí como comentario, nuestro sumo sacerdote de la misma manera entra en el lugar santísimo para poner fin a la obra de intercesión, a la obra de intercesión en favor de la humanidad. Afirmamos confiadamente que no puede llegar a otra conclusión sobre este tema sin contrariar el testimonio inequívoco de la palabra de Dios. A ver, yo aquí quería compartirles una cita de Ellen White. Aquí la tengo. Está en El conflicto de los siglos y dice: y vi que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. El que viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Esto lo van a encontrar en El conflicto de los siglos, en el capítulo 29, el juicio investigador. Sigo leyendo. ¿Veis ahora la importancia de este tema? ¿Empezáis a percibir que el santuario de Dios es un objeto de interés para todo el mundo? ¿Veis que toda la obra de salvación se centra allí y que cuando la obra está terminada, la prueba se termina y los casos de los salvados y perdidos se deciden eternamente? ¿Veis que la purificación del santuario es una obra breve y especial mediante la cual el gran esquema se termina para siempre? ¿Veis que sí se puede dar a conocer cuando comienza esta obra de purificación? Es
es un anuncio solemne al mundo de que la última hora de la salvación ha llegado y que se está acelerando rápidamente hasta su fin. Y esto es lo que la profecía pretende mostrar. Es para dar a conocer el comienzo de esta obra trascendental. Hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Adelantándonos a cualquier argumento sobre la naturaleza y la aplicación de estos días, se puede tomar la posición con seguridad de que llegan a la purificación del santuario celestial, porque lo terrenal debía ser purificado cada año. Y hacemos que el profeta diga disparates, si entendemos que lo que dice es que al final de los 2300 días, un periodo de tiempo de más de 6 años de duración, incluso si los tomamos literalmente, debe tener lugar un evento que debía ocurrir regularmente cada año. El santuario celestial es aquel en el cual la decisión de todos los casos debe ser producida. El progreso de la obra allí es lo que más le interesa a la humanidad conocer. Si la gente entendiera la relación de estos temas con sus intereses eternos, con qué sinceridad y ansiedad les daría su estudio más cuidadoso y lleno de oración. Vean el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Un argumento sobre los 2300 días, mostrando en qué momento terminaron y cuándo comenzó la solemne obra de la purificación del santuario celestial. Y así terminamos el tema del santuario, hermanos. Estuvo un poquito larga la lectura, pero creo que vale la pena que la hayamos leído porque nos explica claramente cómo es que se iba a hacer esta purificación del santuario celestial, y quién le iba a hacer, ¿no? Nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Y cómo tiene que ver directamente con nosotros, los que vivimos en el último tiempo. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Una pregunta? ¿Una sugerencia? Adelante. Aquí hemos terminado la lectura, hemos terminado este tema tan importante, pues que deberíamos entender y estudiar y volver a estudiar, porque aquí está el plan de salvación. ¿Sí? No se termina aquí el estudio del capítulo 8. Tendremos otros estudios más y ese será el último. Ya nos quedan muy poquitos, son como 3 versículos más a estudiar y eso sería todo. Pero por hoy, hasta aquí llegamos. Ha sido largo este estudio, pero que se debía hacer. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta presentación. Y bueno, y gracias también por sus comentarios. Gracias. Bueno, si no tienen algún comentario, podemos hacer la oración. Eneco, ¿serías tan amable de ayudarme con la oración final? Sí, claro. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el santo cielo, Señor, te damos infinitas gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, que nos permite comunicarnos contigo, Padre, que tu Hijo realmente
bajara aquí, se humillara a unos niveles que no podemos comprender, para que podamos santificarnos con tu ayuda, Señor, que esa sangre nos pueda limpiar, que esa sangre nos pueda purificar y nos pueda también darnos cuenta realmente de quiénes somos, de lo pequeños que somos y de que no somos nada si no es por ti, Señor. Ayúdanos a apreciar este sacrificio, ayúdanos a comprenderlo, todo lo que se ha hablado hoy, y que podamos también aplicar todos estos conceptos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que cada día realmente caminemos en esta senda que está ensangrentada por la sangre de tu Hijo, y que podamos acercarnos a la cruz, contemplarle a Él sus obras aquí en la tierra, y todo lo que Él hizo para mostrarnos a nuestras mentes débiles y pequeñas, Señor, con parábolas y con palabras sencillas para que podamos acercarnos a Él. Ayúdanos también a mostrar esta verdad a los demás, que es tarea difícil, a personas que no saben absolutamente nada, pero debemos hacerlo con tu ayuda y tú nos guiarás y nos mostrarás cómo hacerlo, Señor. Guárdanos ahora y siempre, Padre, y protégenos para que no caigamos de este camino tan precioso. Ayúdanos a apreciarlo, a valorarlo y a santificar nuestros pasos en esta tierra, hasta que tú vengas aquí por nosotros y te lleves a todos aquellos que hayan pasado por ese juicio. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Y lo siento no haber podido participar, estaba con mi padre. Pero os he escuchado. Os he escuchado, estaba con mi padre, hemos ido. Una oración, está muy interesante. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Muy bueno.